Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes para compartir la palabra de Dios después de la actividad de la mañana en la que pudimos disfrutar de la convivencia presencial. Estando ahí nos damos cuenta que sí nos hace falta el reunirnos, el vernos, aunque sea de lejitos. Es muy saludable, amados hermanos, y esperamos ya pronto poder iniciar con esas actividades presenciales, con todos los protocolos de salud para evitar algún contagio en lo que más esté de nuestra parte. Vamos a continuar en esta serie de mensajes que iniciamos en agosto, hermanos, que estamos hablando acerca de la iglesia. Hemos hablado de su qué hacer, de sus deberes, cómo debemos conducirnos en la iglesia. Y el tema de esta tarde, dentro de esa serie, es elogio y exhortación a la iglesia de Éfeso. Bueno, hemos leído ahí nuestra lectura de Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 7. Y lo que tenemos ante nosotros es una carta que Jesucristo envía a una iglesia en específico. Qué privilegio, hermanos, fue para esta iglesia el poder recibir una carta personalizada, una carta dirigida específicamente a ellos. Creo que cualquiera de nosotros nos sentiríamos halagados de recibir una carta de Dios, de Jesucristo. Pues esto fue lo que ocurrió en la iglesia de Éfeso. Así que voy a retomar un poco de lo que hablé hace 8 días. Hablamos acerca de la iglesia de Éfeso, pero nos centramos en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, para tener nuevamente un panorama de lo que vivía la iglesia de Éfeso. Recordemos que la ciudad de Éfeso era una ciudad portuaria, era una ciudad de mucha importancia comercial. Había un flujo de comercio muy importante en la ciudad. Era una de las 3 ciudades más importantes del Asia Menor. En ella se encontraba el templo de la diosa Diana o la diosa Artemisa. Y la ciudad, hermanos, y sus ciudadanos se consideraban custodios de ese templo. Ellos creían que la diosa había caído del cielo y en su honor habían edificado ese templo majestuoso que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ese culto que se le tributaba a la diosa Diana era un culto a la fertilidad. Era conocida como la diosa de la fertilidad, por lo cual se promovía la prostitución por medio de sus sacerdotisas. Vimos también en Hechos 19, de acuerdo a este pasaje, que muchos en esta ciudad practicaban la hechicería, la idolatría, el ocultismo, el espiritismo. Pero llegado el evangelio, un día en la plaza se reunieron y quemaron muchos de esos libros de magia, y leímos en Hechos 19 que fue una gran pérdida económica para ellos. En ese contexto de idolatría, de culto a esa diosa de la fertilidad, llega Pablo a esta ciudad de Éfeso predicando el evangelio de Dios. Y por la gracia del Señor, Dios establece ahí una iglesia cuyo fundador fue el apóstol Pablo. Fue una iglesia, hermanos, muy bendecida. Yo pienso quizá por el contexto tan difícil en el que se encontró y se fundó esa iglesia. Fue fundada por el más grande plantador de iglesias, el más grande teólogo que ha existido en la historia de la iglesia cristiana,
por el apóstol Pablo. Pablo designó a uno de sus mejores discípulos, a Timoteo, para que sea el pastor después de él en la iglesia de Éfeso. Pablo posteriormente escribió a esta iglesia una carta, y se dice que la carta a los Efesios es de las cartas más profundas, hablando doctrinalmente. Y cuando leemos esta carta, en verdad vemos la profundidad de la teología que Pablo expresa en esta carta. Pablo también escribió 2 cartas pastorales a Timoteo, quien estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Y también se cree, hermanos, que el apóstol Juan, el apóstol amado, también ministró en esa iglesia, y fue precisamente cuando él estaba ahí en la ciudad de Éfeso, cuando fue deportado, fue desterrado a la isla de Patmos, en donde él escribió este libro del Apocalipsis que hoy estamos estudiando. Así que, hermanos, pensamos y nos damos cuenta a través de lo que he descrito que la iglesia de Éfeso fue una iglesia bendecida grandemente. Y se cree que cuando Cristo envía a esta iglesia a través de Juan, el apóstol Juan, la iglesia tenía 40 años que se había fundado. Esta iglesia, por lo que hemos dicho, había sido guiada y fundada por grandes siervos de Dios, por los líderes de la iglesia primitiva, por lo cual estaban bien cimentados en la doctrina de los apóstoles. Sin embargo, a esta iglesia, hermanos, Cristo tiene que dirigirle unas palabras, y Cristo, preocupado de su iglesia, escribe esta carta a los Efesios. Una carta en la que elogia en una parte a la iglesia, pero por otra también la exhorta. Vamos en primer lugar, amados hermanos, a ver lo que se nos dice acerca del autor quien escribe esta carta. Tengan a su mano en la Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7, que vamos a estar analizando, y también veremos otros pasajes que les pido que los busquemos cuando los mencionemos. Dice el versículo 1, Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Se describe aquí a quien está escribiendo esta carta, y se presenta a sí mismo él como el que tiene en su diestra, en su mano derecha, las 7 estrellas, y como el que anda en medio de los 7 candeleros. En el capítulo 1, versículo 16, se nos dice que tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como sol cuando resplandece en su fuerza. Está identificándose Jesucristo como el remitente, el escritor de la carta. Pero quiero que pensemos en un momento en la segunda expresión que usa en su presentación Jesucristo. Se nos dice que es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Amados hermanos, esta expresión, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, hace referencia a la presencia de Cristo en medio de su iglesia. Es Cristo quien anda con su pueblo. Cristo no funda una iglesia, no establece una iglesia y se aleja, se desajena de ella, ni mucho menos la abandona. Cristo está donde su pueblo está. No importa la situación geográfica en la que se encuentre, si está en una ciudad urbanizada o si está en lo más recóndito de la selva
donde aún la civilización no ha llegado, a donde está el pueblo de Dios, ahí Cristo está en medio de su pueblo. Cristo establece y sustenta a su iglesia. Así que, amados hermanos, saber que Cristo está con su iglesia debe ser para nosotros un consuelo, debe ser un aliento para nosotros al saber que Cristo estará con nosotros en todo momento. En el caso de la iglesia primitiva, la iglesia estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. Muchos de los creyentes estaban muriendo por causa de su fe. Los creyentes no se negaban a renunciar a su fe, ni mucho menos negar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y en medio de ese panorama, quizá cuando hoy leemos la historia, cómo fueron martirizados, cómo fueron perseguidos, cómo fueron humillados, quizá alguien se pregunte, ¿y dónde estaba Dios? ¿Dios los había abandonado? ¿Dios los había dejado? No, hermanos, Cristo estaba con ellos en medio de ese sufrimiento, en medio de esa persecución. Ahí estaba el Señor Jesucristo, y esta frase que él, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, nos habla de esa presencia de Cristo en medio de su iglesia. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Del verso 31 al 40. San Lucas 24, del 31 al 40. Dice la escritura: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ese pasaje nos narra lo que vivieron los caminantes de Emaús, como Cristo, el Cristo resucitado, después de haber padecido, muerto y sepultado, resucitó y se presentó a 2 de ellos que iban caminando hacia Emaús. Iban a encontrarse con los apóstoles, como dice el verso 32 y 33 en adelante. Llegaron y dieron la noticia a los apóstoles de que Cristo había resucitado verdaderamente y ya se le había aparecido a Simón. Pero había en ellos esa incredulidad. No creían, no podían creer que Cristo había resucitado de entre los muertos. Entonces, como dice el verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Amados hermanos, de verdad que es un consuelo el saber que Cristo está con nosotros.
en Mateo capítulo 28, cuando Jesús comisionó a sus discípulos y juntamente con ellos a su iglesia en la gran comisión, el Señor Jesús les dijo: toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días de nuestra vida. Qué maravilloso es saber esto. Jesús se presenta aquí en Apocalipsis como aquel que anda en medio, aquel que se pasea, aquel que está en medio de su iglesia, de los 7 candeleros. Cristo está con nosotros. Cristo está en su iglesia. Y hermanos, no dudemos en ningún momento. Cuando vengan a nuestra vida esos momentos de enfermedad, de angustia, de injusticia, de prueba, no piense usted nunca que Dios le ha abandonado. Las promesas del Señor son fieles y son verdaderas. Y Él ha prometido estar no algunos días, no, hermanos. Dios ha prometido estar todos los días de nuestra vida. En esa presentación que Jesús está haciendo de sí mismo, al final del versículo 1 que estamos leyendo, está la expresión: aquel que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esta expresión también nos dice bastante al respecto. La expresión dice esto es la equivalencia o la traducción que hizo la Septuaginta, los que tradujeron la Biblia del hebreo al griego. La expresión dice esto es la equivalente o la traducción de la expresión que se usaba en el Antiguo Testamento, la que usaban los profetas antes de dar un mensaje de Dios al pueblo. Así dice Jehová de los ejércitos. Así dice el Señor. Es la traducción del hebreo al griego. De manera, hermanos, que quien está hablando aquí es Cristo, es Jehová, es el Dios eterno, el Dios trino que se está dirigiendo a su iglesia. Hermanos, antes de comunicar un mensaje en el Antiguo Testamento, los profetas no hablaban en su nombre, y quien respaldaba ese mensaje que iban a comunicar era precisamente el remitente. Y en ese caso, en el Antiguo Testamento, Dios se presenta muchas veces como Jehová de los ejércitos. Y el preámbulo al mensaje, lo que preparaba al pueblo para recibir el mensaje de parte de Dios, era la expresión: así dice Jehová. Así que aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda en medio de los 7 candeleros de oro, está a punto de comunicar un mensaje de suma importancia a la iglesia de Éfeso. Vamos a un segundo punto en el cual el Señor Jesucristo hace un diagnóstico de la iglesia de Éfeso. Un diagnóstico en el cual elogia ciertas cosas, ciertas prácticas en la vida de la iglesia, pero también, por otro lado, hace una exhortación porque también estaba fallando. En los versículos 2 y 3 de este pasaje, Apocalipsis 2 y 3, se nos dice el elogio que Cristo hace a esta iglesia. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La iglesia de Éfeso tuvo el privilegio de tener al apóstol Pablo por el tiempo más largo
El apóstol Pablo estuvo ahí 3 años desarrollando su ministerio en Éfeso. El trabajo de Timoteo que después desarrolló y el ministerio del apóstol Juan, como señalamos al principio en esta iglesia, hizo que esta iglesia sea el trampolín, sea el medio por el cual el evangelio se difundiera a todas las iglesias del Asia Menor. Llegó a ser una iglesia modelo, llegó a ser una iglesia de la cual Cristo se gloria, de la cual Cristo la elogia por su arduo trabajo. Y la frase, la expresión, yo conozco tus obras, como inicia el versículo 2, hermanos, debe hacernos reflexionar sobre lo que Cristo está haciendo en su iglesia. Con esta expresión, Cristo nos hace saber y nos recuerda que Él está totalmente enterado de lo que está ocurriendo en la iglesia aquí en la tierra. Está enterado el Señor y conoce perfectamente todo lo que estamos viviendo, lo que estamos practicando, lo que estamos pensando. Y quisiera que pensáramos no solo como la iglesia, como una institución, porque pensamos en la iglesia. No, hermanos, recordemos que la iglesia está compuesta por individuos, por personas. La iglesia no es el templo, la iglesia es usted y yo y cada creyente que ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador. La expresión yo conozco tus obras nos demuestra el interés y el conocimiento que Cristo tiene del estado y condición de cada una de sus ovejas. Yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y en base a este conocimiento, hermanos, puesto que Cristo es, Dios es omnisciente, quien conoce todas las cosas. En el día del juicio final, entonces, en base a este conocimiento de nuestra vida, de nuestras obras, Jesús dirá a algunos: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y en base a este conocimiento que Cristo tiene de su iglesia, también le dirá a algunos, aquellos que en ese día digan, bueno, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, hicimos sanidades, también escucharán palabras duras: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, nunca les conocí. Así que, hermanos, saber esto, saber que Cristo, quien es cabeza de la iglesia, está al pendiente de nosotros y conoce mejor que nosotros, puedo asegurarlo, mejor que el pastor, mejor que los ancianos, que los diáconos o líderes de la iglesia. Él mejor que nadie conoce la situación real que se está viviendo en la iglesia. Pero piensa que le moví, te está llamando a los efesios eran maduros en la fe, hermanos. Eran herederos de una sana doctrina ortodoxa. Podían detectar a los falsos apóstoles, a los falsos maestros. Era una iglesia elogiada por parte de Cristo. Este elogio continúa en el versículo 6, cuando dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Qué hermoso lo que estamos viendo, que Cristo está elogiando lo bueno de su iglesia, las buenas obras, lo positivo en ella, y dentro de esto señala a las prácticas de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Investigando encontré que eran los gnósticos,
Usted recuerda que hace 8 días hablé de ellos y hoy vamos a conocer un poco más. Los nicolaitas eran una parte de los gnósticos que creían y enseñaban que las acciones que hacían con el cuerpo, las prácticas corporales, no afectaban por ninguna razón al espíritu, al alma. Por lo tanto, para ellos, la inmoralidad sexual y otras prácticas ajenas o en contra de la palabra de Dios, pues para ellos no era nada malo, no afectaba. Lo que hicieras en el cuerpo, bueno, ahí se quedaba, no manchabas, no ensuciabas tu espíritu. Y la iglesia de Éfeso se opuso. Y dice acá, acabamos de leer, que ellos aborrecían las obras de los nicolaitas. Y es interesante ver que Jesús respalda lo que la iglesia estaba haciendo, porque esas prácticas yo también las aborrezco. Es decir, la iglesia de Éfeso tomó una postura tajante, hermanos, respecto a la inmoralidad y respecto al pecado en general. Tenían una tolerancia cero hacia lo malo. Contrario a lo que hoy miramos, hermanos, hoy en nuestra actualidad, usted seguramente ha escuchado este movimiento de la ideología de género, en la cual en los mismos comerciales de la iglesia se pide a la población tolerancia. Bueno, si tú no quieres vivir así, pero no tienes por qué decirle, no tienes por qué juzgarlo, no tienes por qué señalarlo. Pero, hermanos, si la iglesia de Éfeso existiera hoy en día, seguramente aborrecería estas prácticas que hoy vemos en nuestra actualidad. Hay varios pasajes, amados hermanos, en la que nosotros podemos ver que Dios se agrada, hermanos, cuando nosotros aborrecemos el pecado y nos volvemos al Señor. Vamos a Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice la escritura: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Muchas veces concebimos a Dios solamente del lado del amor. Dios ama. Y hace unos días atrás, hermanos, platicamos en la femenil. Hay un dicho común en la iglesia ha adoptado un dicho común en el que dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y corregimos esa expresión, porque Dios aborrece tanto el pecado como aborrece a quienes practican y se deleitan en ese pecado. Este versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 11, versículo 1. Proverbios 11, 1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El ser deshonestos, hermanos, el ser tramposos es algo que Dios aborrece, es algo que Dios no aprueba. En ese mismo capítulo 11, pero en el verso 20, dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Escúchalo bien: abominación son a Jehová los perversos de corazón. Hermanos, la iglesia de Éfeso no toleraba las prácticas de los nicolaitas. Odiaban la inmoralidad que enseñaban y que practicaban. Y por lo tanto, ellos fueron tajantes al decir: no aceptamos
ese estilo de vida, esa filosofía. En Apocalipsis, pero en el mensaje que se le da a la iglesia de Pérgamo, ahí esa iglesia falló y esa iglesia se vio contaminada precisamente con estas prácticas y estas creencias de los nicolaitas. Hermanos, estamos llamados a ser hijos de Dios y no hijos de la cultura. La iglesia debe oponerse y aborrecer todas las prácticas de la cultura humanista que estén en contra de los principios de Dios. Este mal, hermanos, ha hecho mucho daño en la iglesia cuando el pecado se tolera. Y es lamentable, hermanos, que en el pueblo de Dios se escuchen casos de inmoralidad. Es lamentable, hermanos, que los cristianos vivan siendo corruptos, deshonestos, y quizá usted piense no pasa nada, no ocurre nada, pero estamos viendo, como vimos en el primer punto, que Cristo, quien anda en medio de su iglesia, conoce nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras. No podemos ocultar nada delante de él. Así que, amados hermanos, es necesario que la iglesia de hoy, la iglesia Puerta de Fe, practique la fidelidad a Dios. Seamos fieles en obedecer los mandamientos del Señor. No olvidemos que es Él quien nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta es, ¿podremos mantenernos aborreciendo lo que Dios aborrece? Tengamos cuidado porque somos bombardeados en todo momento, hermanos, por las filosofías humanistas a través de las redes sociales, a través de las novelas, a través de las películas. No piense usted que son inocentes, no. Hay personas detrás de ellos, personas pensantes, personas que tienen una convicción sobre la vida, una perspectiva del mundo ajena al principio bíblico. Y a través de eso, precisamente de la música, de las películas, de los programas, las redes sociales, esa filosofía humanista es vertida hacia nosotros. Hermanos, debemos mantenernos fieles a Dios, aborreciendo lo que Dios aborrece. Lo que Él aborrece para mí también debe ser algo que yo desprecie y que yo no me ajuste a ellos. Recuerden que cuando el evangelio llega a nuestra vida, hay una transformación total. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No olvide, hermano, que somos peregrinos en este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. Nuestro fin, nuestra meta no es estar en este mundo, sino alcanzar la patria celestial, alcanzar ese lugar que Cristo fue a preparar para nosotros. Entonces, hasta ahorita, hermanos, hemos visto dos aspectos importantes. Voy a recapitular para avanzar al tercer punto y terminar nuestro mensaje. Vimos en primer lugar quién es el autor, aquel que anda en medio de los 7 candeleros, que explicamos que esa frase nos dice que Cristo está en medio de su pueblo, conoce perfectamente la vida de su iglesia y es Cristo quien a través de la expresión dice esto, da el preámbulo para dirigir una exhortación y un elogio a su iglesia. En segundo lugar, acabamos de terminar de explicar en qué consistió ese elogio que Cristo hace a la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que tenía una doctrina ortodoxa, sana, que no toleraban el pecado, la inmoralidad,
y podríamos decir que todo estaba bien. Podríamos pensar hasta este punto del mensaje que todo iba sobre ruedas. Sin embargo, hay una exhortación. Precisamente en el versículo 4 de Apocalipsis 2, en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Yo creo que todos aquí hemos tenido alguna plática de este tipo. Cuando nuestro jefe, cuando nuestros papás o alguna persona se acerca y nos dice, bueno, has estado trabajando bien, estás desarrollando bien tu trabajo o has tenido una buena conducta, solo que tengo que decirte algo, hay un pero. Y en la iglesia de Éfeso existió un pero, porque Cristo dice en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay una exhortación, hay un reproche hacia esta iglesia. Probablemente, hermanos, ellos no se habían dado cuenta de lo que estaba ocurriendo en la vida de la iglesia. Quizá en la dinámica que ellos estaban llevando, bueno, hemos leído que hacían buenas obras, que predicaban el evangelio, que estaban atentos a probar a los falsos apóstoles, a los falsos maestros, y tenían una buena perspectiva. Sin embargo, Jesús se acerca a esta iglesia y de manera particular les dice, pero hay algo que han dejado de hacer. Has dejado tu primer amor. Hermanos, el problema en la iglesia es que podemos correr el peligro de irnos enfriando sin darnos cuenta. Esa pasión, ese fervor que sentimos al principio de nuestra conversión, al paso de los años, hermanos, a veces va menguando, a veces se va enfriando y no nos damos cuenta muchas veces de lo que está ocurriendo. El Cristo resucitado se le apareció a Pedro y le dijo a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Jesús no le reprochó, oye, te hizo falta valentía, te hizo falta valor para no negarme. Cristo se presenta y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Realmente me amas? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con los apóstoles? Sufrieron esto al saber que su maestro partiría y quedarían solos en esta tierra. Hubo un enfriamiento en ellos. Y como vimos en el pasaje de Lucas que leímos hace un momento, Cristo tuvo que presentarse en medio de ellos porque había incredulidad. No creían que él había resucitado y apareciéndose en medio de ellos, les dijo, no tengan miedo, no soy un fantasma, soy yo. Tóquenme, toquen mis manos, toquen mis pies. Y conociendo el Señor, nuestra tendencia a enfriarnos, hermanos, Cristo exhorta a la iglesia y le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso pasó de realizar sus obras impulsadas por el amor a Cristo a hacer las cosas de una forma mecánica, de una forma motivada por la tradición, por las costumbres, simplemente por el deber, porque hay que hacer las cosas. Lamentablemente, hermanos, no es un problema nuevo en la iglesia. Desde antaño, hermanos, ha sido un problema del pueblo de Dios. Vamos a Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2.
versículos del 1 al 3, Jeremías capítulo 2, versos 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. El Señor está enviando a su profeta para clamar a oídos de Jerusalén, de los israelitas, y reprocharles que lo habían abandonado, que ya no había una fidelidad como la hubo en su juventud, en sus principios. Se habían olvidado del amor cuando se unieron, cuando andaba, dice Israel, en el desierto, se habían olvidado. Así dice Jehová. Es la misma expresión que Jesucristo usa hoy en la iglesia de Éfeso. Has olvidado tu primer amor. Hermanos, en el Evangelio de Mateo 24:2, Jesús señaló esto precisamente: a causa de la maldad, a causa del pecado, el amor de muchos se enfriará. Corremos ese riesgo, hermanos, de dejar a nuestro primer amor. En ese mismo capítulo, solo que en del versículo 9 al 13, sigue ese reproche de parte de Dios. Jeremías 2, del 9 al 13. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Kittim y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si ha hecho cosas semejantes a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por la que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Las naciones paganas que idolatraban falsos dioses no cambiaban a sus dioses, hermanos, seguían honrándolos. Pero el profeta Jeremías es enviado a reclamar al pueblo que habían cambiado al Dios verdadero por cisternas que no podían contener agua, por otras cosas. Hermanos, Cristo desea que su iglesia lo ame por encima de todas las cosas. Por eso reclama a su iglesia diciéndole, has olvidado tu primer amor. Por amor a Cristo, hermanos, debemos asistir gozosos al templo. Por amor a Cristo debemos predicar el evangelio. Por amor a Cristo debemos poner al servicio de la iglesia todos nuestros dones y talentos. Por amor a Cristo debemos ofrendar y diezmar sistemáticamente. Por amor a Cristo, hermanos, debemos de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Por amor a Cristo debiéramos buscar la unidad de la iglesia. Pero hoy tenemos que analizar por qué hemos cambiado a Jesucristo, ese primer amor que ha venido a desplazar ese primer amor. En Deuteronomio capítulo 6, en el gran mandamiento, versículos 4 y 5, oye Israel, Jehová el Señor, nuestro Dios, uno es, y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Debes de amar al Señor. Amados hermanos, el mismo problema que he señalado
a la iglesia de Éfeso está ocurriendo en nuestras iglesias. Estamos haciendo las cosas quizá por un simple deber, por tradición, por costumbre, pero hemos dejado a un lado nuestro primer amor. Y estando en esa condición, hermanos, todo lo que hagamos, déjenme decirle, no sirve para nada. No tiene valor delante de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 13, Pablo trata precisamente este problema cuando la iglesia se enfría, cuando abandonamos nuestro primer amor. Primera de Corintios 13, en los primeros versículos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Así que, amados hermanos, en esta tarde Dios nos llama, Dios nos exhorta a cada uno de nosotros para que analicemos nuestras vidas, cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. En verdad, el amor a Cristo, nuestro Salvador, es lo que nos mueve, lo que nos impulsa a trabajar en la femenil, en el consistorio, en los diáconos, o como simples miembros de la iglesia. ¿Es el amor a Dios el que nos mueve, o es la costumbre, o es el deber? O porque si no lo hago, ¿qué van a decir los hermanos? ¿Cómo estará nuestra vida delante de Dios? Para ir terminando, hermanos, en los últimos versículos de Apocalipsis 2, del 1 al 7 que estamos analizando, Cristo le da a su iglesia la medicina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenía que hacer esa iglesia para sanar, para alcanzar la promesa que él da al final de esta carta? El versículo 7 nos exhorta diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Antes de ver la promesa, en el versículo 5 se nos da la medicina, lo que tenemos que hacer. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Hay tres cosas que el Señor pide a su iglesia. Y en esta noche, amados hermanos, Dios nos está hablando. No soy yo, el pastor, es Dios a través de su palabra quien nos está hablando a cada uno de nosotros, para que con toda sinceridad y sabiendo que Cristo conoce a perfección nuestras obras y nuestras vidas, podamos corregir lo que está mal en nosotros. Lo primero que tenemos que hacer, dice esto, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Qué ocurrió en tu vida, hermanos? ¿Qué ha pasado que te desvió, que te desenfocó de ese amor por Cristo? Recuerda, analiza, está diciendo otras palabras, analiza tu vida y date cuenta que te ha desviado de ese primer amor. La segunda cosa que hay que hacer es arrepentirse de lo que estamos haciendo. Y por último, actuar. Haz las obras que hiciste al principio. Regresa a esa práctica que tuviste al principio de tu relación con Dios. Amados hermanos, el saber el día de hoy lo que Dios quiere para nosotros
y nos ha mostrado sus errores. Si no hacemos nada al respecto, hermanos, entonces sufriremos las consecuencias. En este pasaje, al final dice, entonces vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Es triste reconocer hoy, hermanos, que en esos lugares, esas ciudades donde inició el movimiento de reforma del siglo XVI, como fue Suiza, Holanda, Alemania, Francia, hermanos, en esos países, muchas de los templos que fueron el bastión del movimiento de reforma, hoy son museos. Hoy son tabernas, son cantinas. Qué triste, hermanos, cuando la iglesia persiste en su error, la iglesia persiste en su pecado. Dice el Señor, entonces, si no te arrepientes, yo voy a quitar de ti ese candelero. Dejarás de ser luz al mundo y sal de la tierra. Y cuando esto ocurre, hermanos, no simplemente se cierra una iglesia. Está diciendo que se implica que Cristo se retira de ese lugar en el cual fue honrado y fue glorificado. Y como dice, si la luz pierde su propiedad, su función y la sal también, no queda nada más que hacer, más que sea tirada, sea pisoteada, sea hollada. Así que, hermanos, no queremos esto para la iglesia Puerta de Fe. Queremos que la iglesia Puerta de Fe siga brillando, sea luz del mundo y sea sal de la tierra. Pero para que esto continúe, hermanos, de acuerdo al mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso, tenemos que reflexionar hoy con seriedad en nuestras prácticas, en nuestro estilo de vida, en nuestro cristianismo. Y si hemos abandonado nuestro primer amor, hermanos, hoy volvámonos al Señor en arrepentimiento y hagamos las primeras obras de arrepentimiento. El texto lema que hemos estado manejando, dije yo, en estos 2 meses de Lamentaciones 3:40, precisamente es el mismo principio. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Si hacemos esto, amados hermanos, y estamos atentos, oímos lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias, hay una promesa. Al que venciere, dice, yo le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol de la vida fue el que Dios prohibió y al que mandó a los querubines en el relato del Génesis. Después de que el hombre había tomado del fruto del árbol del bien y del mal, Dios envió querubines a este árbol. No vaya a ser, dijo el Señor, que extienda su mano y coma del fruto del árbol de la vida y viva para siempre y sea inmortal. Nuestra esperanza como pueblo de Dios, cuando entremos a la tierra prometida, al paraíso restaurado, será que tendremos acceso, hermanos, a este árbol de la vida. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde, hermanos. Y el elogio y la exhortación de Cristo a la iglesia de Éfeso pueda ser también para nosotros hoy, como iglesia Puerta de Fe, un elogio en las cosas buenas que estamos haciendo, que se está haciendo en la iglesia. Pero sin duda, hermanos, hay cosas malas, hay cosas que no son correctas delante de Dios, y analicemos nuestras vidas y corrijamos. Analicemos, arrepintámonos y volvámonos a hacer las buenas obras a las cuales Dios nos predestinó. Que Dios bendiga su palabra en esta noche.